Alejandro III de Macedonia. Su leyenda le otorga el sobrenombre de Alejandro Magno, pero también pudo haberse llamado Alejandro el Aniquilador. Aplastará a quienes se interpongan en su camino. Los aniquilará. Alejandro se consideraba a sí mismo un dios. A sus admiradores les parecía un genio militar. Sus enemigos lo denominaban el demonio. En Oriente es un villano. Allí lo llaman Iskander. Iskander el asesino, Iskander el emisario de la muerte, Iskander el destructor de ciudades. A los 16 años Alejandro gana su primera batalla. A los 20 se proclama rey de Macedonia. A los 30 ya ha conquistado el mundo conocido. Alejandro Magno es, sin lugar a dudas, un tirano con prisa que transgrede todos los preceptos morales. Aún así, no queda claro lo que le incita a hacerlo. Espero averiguar si Alejandro era un genio militar, si padecía una obsesión patológica o si era un mero asesino psicópata. No faltan las historias de terror. Además de destruir ciudades y asesinar soldados, masacra a mujeres y niños inocentes. Si estuvieras en el bando contrario de Alejandro, vivirías una de las experiencias más dolorosas de tu vida. A marchas forzadas guía a su ejército por el desierto y mueren 25.000 hombres. Mata a su amigo íntimo en una reyerta de borrachos. Crucifica a 2.000 personas que osan llevarle la contraria. Y tal vez haya contribuido al asesinato de su propio padre. Sus antecedentes penales son apabullantes, pero sus antecedentes históricos son un enigma. La búsqueda del auténtico Alejandro comienza en su infancia. Nace en el 356 a.C. en la ciudad de Pela, situada en la región conformada actualmente por Grecia, Macedonia y Bulgaria. Su padre, el rey Filipo II de Macedonia, es un gran guerrero, pero también un alcohólico incurable, que con frecuencia falta a las campañas militares, olvidándose de sus 7 esposas y sus múltiples hijos. Incluso corren rumores de que Alejandro es hijo ilegítimo. No obstante, este sigue los pasos de su padre para llegar a ser un guerrero formidable. Y precisamente bajo el mando de su progenitor, logra su primer triunfo militar con tan solo 16 años. Su madre Olimpia es irascible e impulsiva, y está dispuesta a hacer lo que haga falta para garantizar que el futuro rey de Macedonia sea su hijo Alejandro. En Tebas, más de 6.000 personas son asesinadas. La otrora gran ciudad queda devastada por un joven adolescente. No nos dejemos engañar por su imagen heroica, pues tras su aspecto de niño bueno, Alejandro es como Saddam Hussein. De pronto es tu mejor amigo y al momento te corta la cabeza. Por lo que cuando la ciudad de Tebas se rebela, él no solo la castiga, sino que la destruye. En el fondo está diciendo a las demás ciudades griegas, ojito con contrariarme, y a decir verdad, le da resultado. En Tebas, 30.000 supervivientes, incluidos mujeres y niños, son vendidos como esclavos. Alejandro ha sometido al resto de Grecia a base de amenazas. Jamás volverán a sublevarse contra él, y ahora está resuelto a aterrorizar al mundo conocido. Con tan solo 20 años de edad, Alejandro Magno ha asolado la ciudad rebelde de Tebas y orquesta una campaña militar que ni siquiera su padre hubiera planeado. Está a punto de enfrentarse al poderoso imperio persa. La cabeza de playa para la gran invasión de Alejandro es la ciudad de Troya, escenario de batallas legendarias entre griegos y troyanos. Para Alejandro es un peregrinaje. Él ha crecido mamando las proezas de fabulosos guerreros griegos, entre quienes destaca el superhéroe Aquiles. Alejandro quería ser otro Aquiles. Él era su modelo a imitar. La madre de Aquiles había dicho a su hijo que debía elegir entre morir viejo y ser olvidado, o morir joven y ser rememorado eternamente. Y Alejandro, al partir hacia Troya, ya había elegido. Alejandro parte hacia Persia, ancestral enemiga de Grecia. Aquí, a orillas del río Gránico, hace frente a las fuerzas del rey Darío III.
Y esta es la primera vez que Alejandro vence a la vieja usanza. Rodean a 3.000 soldados y los aniquilan. Es una masacre sanguinolenta. 2.000 se rinden, pero Alejandro los vende como esclavos para advertir que nadie le lleve la contraria. Es una victoria sin paliativos. Según las fuentes, Alejandro pierde menos de 200 tropas y consolida su pretensión por ser el nuevo Aquiles. Los persas están a la defensiva y ahora Turquía pertenece a Alejandro. Tras apoderarse de Turquía, no pergeña la estrategia más lógica, que es dirigirse corriendo a Oriente para tomar los puertos del Mediterráneo oriental antes de que los persas los fortifiquen. No, en vez de eso se desvía hacia el norte a un emplazamiento llamado Gordio, lo que resulta muy extraño, a menos que se conozca la leyenda del nudo gordiano. Cuenta la leyenda que en el palacio de Gordio, antiguo rey de Frigia, este ató la lanza y el yugo de su carro de bueyes con un nudo cuyos cabos estaban ocultos en el interior. Durante siglos nadie pudo soltarlo, y según la tradición, la persona que lo lograra sería señor de toda Asia. Alejandro no pudo resistir la tentación de intentarlo, de superar esta prueba definitiva. Así que fue a Gordio, examinó el nudo, y en vez de desatarlo como habían procedido los demás, desenvainó su espada y cortó directamente el nudo. Aquella sería la típica resolución de Alejandro: atajar los problemas de raíz, de preferencia blandiendo un arma. Se marchó de Gordio convencido del cumplimiento de la profecía de que sería dueño y señor de toda Asia. Año 332 a.C. Alejandro Magno ha derrotado a los persas en la actual Turquía y va en pos de su próxima conquista. Fija como objetivo la urbe fortificada de Tira, radicada en una isla a medio kilómetro de la costa del actual Líbano. Atacar la isla de Tira es prácticamente un suicidio. Se trata de una ciudad imbatible, a la que se arriba en barco, y que está guarnecida con unas murallas inexpugnables. Es imposible. Aún así, al igual que había demostrado con el mágico nudo gordiano, el término imposible no figura en su vocabulario. Alejandro cambia las reglas. Amplía la calzada desde tierra firme hasta la isla, por lo que esta ya no queda aislada, sino que forma parte de la costa. La calzada permite a Alejandro hacer buen uso de sus balistas aterradoras, que someten a la ciudad a base de bombardeos. Las secuelas son terroríficas. Alejandro saquea la ciudad, asesina a 8.000 ciudadanos y crucifica a 2.000 soldados enemigos en esta playa. La brutalidad de Alejandro, violando mujeres y matando a todos los prisioneros, conmociona a toda Asia. Y dicha consternación y temor psicológicos inducen a múltiples ciudades a abrir de inmediato sus puertas y someterse a Alejandro, en vez de arrastrar la derrota y la masacre. El mensaje es tajante: no os metáis con Alejandro. Para Alejandro, la conquista de Tira supone una ratificación de su destino divino. Asia ya es propiedad suya, tal y como anunciaba la profecía. Tras 3 años de contienda, el imperio alejandrino ocupa 650.000 kilómetros cuadrados, 5 veces el tamaño de la actual Grecia, y solamente tiene 23 años. Su siguiente objetivo: Egipto. Sojuzgados por Persia, los egipcios acogen a Alejandro como un libertador, y liberados del control persa, lo coronan faraón. Para Alejandro, Egipto alberga una atracción especial. Acompañado de un selecto grupo de hombres, emprende una misteriosa búsqueda a un oasis remoto. Si Alejandro y sus huestes se quedaban sin agua, estaban perdidos. Tenían que recorrer 1000 kilómetros en pleno desierto. Si se desataba una tormenta de arena, se borrarían las huellas que orientaban incluso a los guías locales. Y Alejandro y sus hombres quedarían atrapados en un mar de arena. Por tanto, hubiera lo que hubiera en el oasis de Siwa, Alejandro debió considerar que merecía la pena correr tal riesgo. Es un lugar sagrado de la lista de quehaceres de Alejandro: el oráculo de Amón, en el oasis de Siwa.
Para Alejandro, como para cualquier viajero del desierto, debía de ser un momento mágico y edificante. De súbito, las infinitas arenas amarillas del desierto se transformaron en un oasis de aguas azules y palmeras verdes y lozanas. Alejandro no ha venido de excursión, sino a buscar respuestas. El oráculo es un lugar donde los antiguos consultan a sus dioses, por medio del sacerdote de la gentilidad. Primero, Alejandro decide acallar los rumores de que ha podido estar involucrado en el asesinato de su padre, por lo que le pregunta al sacerdote si los culpables ya han recibido su merecido. El sacerdote contesta, sí, en efecto, caso cerrado. Si recordamos la posible participación de Alejandro en el homicidio de su padre, y la necesidad acuciante de que se le eximiera de toda culpa, su viaje a Siwa para formularle esa pregunta al sacerdote comienza a cobrar sentido. Alejandro reserva otra pregunta para los dioses. ¿Llegaré a conquistar el mundo entero? Y recibe la respuesta en un griego incomprensible. Se dice que el sacerdote salió e intentó decirle en griego, oh Paidión, oh querido hijo. Pero su griego no era muy bueno, y en su lugar dijo, oh Pai Dios, hijo de un dios. Alejandro partió de Siwa no solo como hombre, sino creyéndose que era un dios. Alejandro está convencido de ser un dios porque se lo ha dicho el oráculo. Ya va siendo hora de probar sus nuevos poderes con su viejo enemigo. El mismo año en que Alejandro había acudido al oráculo de Siwa, vuelve a encontrarse cara a cara con el rey persa Darío en una región llamada Gaugamela. Se rumorea que el rey Darío ha congregado un ejército de 250.000 hombres, 5 veces mayor que el de Alejandro. Pero Alejandro no se desconcierta. Saborea la ocasión de librar batalla con su enemigo por el reinado de Asia y para liquidar cuentas de una vez por todas. En octubre del año 331 a.C., Alejandro y los persas se enfrentan en Gaugamela, el actual norte de Irak. Se cuenta que, aun siendo 5 veces superados en número, Alejandro acaudilla sus huestes con una habilidad pasmosa. Y él personalmente ordena a su primero de caballería atravesar las líneas enemigas en el momento crítico. Tras la batalla de Gaugamela, la resistencia persa se desmorona. Alejandro es el indiscutible soberano de Persia. Es, a ciencia cierta, el hombre más poderoso del mundo. Pero el poder se le ha subido a la cabeza y terminará pagando cara su arrogancia. Habiendo permanecido 5 años consecutivos en campaña militar, Alejandro Magno gobierna el imperio mundial más vasto de la historia. Y solo tiene 25 años. Tras haber diezmado a los persas, regresa a Babilonia triunfalmente. La ciudad corrió a jalearlo. Los sacerdotes y los funcionarios acudieron en tropel a conocerlo. Esparcieron pétalos a su paso, le ofrecieron obsequios. Le sirvieron la ciudad, la ciudadela y el erario en bandeja de plata. Y los babilonios no tardaron en coronarlo rey del universo. Pero insatisfecho, Alejandro marcha sobre Persépolis, donde los reyes persas custodian su tesoro. Allí roba 180.000 talentos de oro y plata, el equivalente hoy de 300.000 millones de euros. Alejandro es un conquistador en buena racha. Sin embargo, al igual que su padre, bebe demasiado y se convierte en un borracho incorregible. A Alejandro le gusta inspirarse en el legendario guerrero Aquiles. Y tal como este hizo, tiene un compañero inseparable, Hefestión, que forma parte de su círculo interno y alimenta sus aires de superioridad. Está tan ajeno a lo que le rodea que se desposa con una mujer persa, inconsciente de lo mucho que su matrimonio ultraja a sus soldados. Al contraer matrimonio, una princesa persa representa un gran privilegio para los persas, pero indigna a las tropas. Su adalid está mancillando su reputación con los macedonios. Por si fuera poco, Alejandro ordena a sus hombres, estando él siempre presente, efectuar la prosquinesis, el acto de postrarse en señal de obediencia
considerado por los griegos un honor reservado exclusivamente para los dioses. Si Alejandro se ha hecho eco del descontento imperante, no muestra indicios de preocupación. Se avecina una trama de asesinato. Un hombre llamado Filotas y su padre Parmenio fueron acusados de intentar asesinar a Alejandro. Era un cargo grave, pero Alejandro se lo tomó muy en serio, porque no ha mucho que Filotas le había echado en cara que todo su éxito en campañas militares no se debía a su propio genio, sino al de Parmenio, el padre de Filotas. Dicha ofensa contra la capacidad y el éxito de Alejandro tal vez fue lo que propició que se tomara tan a pecho esta teoría de la conspiración. Alejandro decide atajar este pequeño problema de raíz. No esperó a que se celebrara un juicio, sino que mandó a unos esbirros que asesinaran a Filotas y Parmenio. Parmenio ha sido durante muchos años el teniente leal de Alejandro. Y la capacidad de este de asesinar a su súbdito con frialdad revela su conducta psicopática subyacente. Pero este es solo el comienzo. Hay otros asesinos al acecho. 2 años después, ocurrió lo mismo. Un amigo de Alejandro se pasó de la raya y no tardó en ser acusado de intentar matar a Alejandro. Su insubordinación le costó la vida. Alejandro se vuelve cada vez más paranoico. El Magno está empezando a perder el juicio. Los complots de asesinato se avecinan a un ritmo vertiginoso. El mundo de Alejandro se está desmoronando y el poder se le está escapando de las manos. Las cosas se complican para Alejandro. Sigue aumentando la tensión en sus tropas y su implacable avance hacia Oriente se desarrolla a paso de tortuga. Cuando Alejandro llega a la frontera con la India, su imperio se halla a 15.000 kilómetros de distancia. Allí se resuelve a atacar las plazas fuertes, faltando a su promesa de que sobrevivirán si se rinden. Alejandro quiere seguir avanzando hacia Oriente, pero tras una batalla épica en el río Hidaspes, sus tropas finalmente se rebelan. El ejército de Alejandro está cansado, hastiado de haber permanecido más de 8 años lejos de sus hogares y sus familias, y cada vez más harto del liderazgo dictatorial de Alejandro, equiparable al del rey persa al que había sucedido. Así pues, habían llegado a Asia con el propósito de vengar las injusticias que el rey persa había cometido contra los macedonios. Entonces, ¿qué hacían allí sino magnificar el imperio de Alejandro sin llevarse nada a cambio? Los hombres de Alejandro se dan perfecta cuenta de que él jamás va a detenerse, de que va a seguir luchando hasta que no quede más mundo por conquistar. Y eso no formaba parte del trato. Como es lógico, todo esto supone un gran problema para Alejandro, puesto que no puede permitir que sus hombres le vean tirar la toalla, ni puede seguir adelante sin su apoyo. Y él lo sabe. Los comandantes de Alejandro urden un plan para acabar con las campañas militares. Fingen recibir un augurio divino que les ordena que dejen de combatir y retornen a casa. Esta es una táctica psicológica fascinante. El ejército está agotado y quiere volver a casa. En cambio, Alejandro quiere continuar hasta que conquiste el mundo entero. Necesitan una estrategia que complazca al ejército y no socave el narcisismo de Alejandro. Y el augurio divino es el ardid idóneo para guardar las apariencias. Alejandro accede a resignarse, pero no lo pone nada fácil. En lugar de proseguir una ruta costera, se empecina en ir a Oriente cruzando el desierto de Gedrosia, el actual sur de Irán. Este es uno de los lugares más intimidantes de la tierra por su calor abrasador y sus arenas profundísimas. Ya apenas les queda agua y pronto se quedarán sin víveres. Los hombres se comen sus propios caballos y reanudan la marcha a pie. ¿Por qué optaría Alejandro por cruzar este inhóspito desierto? Y más cuando podría haber embarcado a sus hombres rumbo de vuelta a casa. Hay quienes dicen que fue porque quería castigar a sus hombres por haberse negado a acompañarlo en su conquista de Oriente. Ellos pagaron su deslealtad
con sus vidas. 25.000 hombres, más de 3/4 partes de la fuerza de Alejandro, perecen en el desierto. Cuando él regresa a Persia, es un legislador mucho más despiadado. Acusa a algunos gobernadores de cometer crímenes en su ausencia y manda ejecutarlos. La misma suerte corre una tropa de soldados amotinados. Y cuando su íntimo amigo Hefestión fallece de fiebre en el 324 a.C., Alejandro ataca en todas direcciones, culpando a inocentes por la muerte de su amigo. Desenfreno etílico. Alejandro se queja de agutísimos dolores de estómago y contrae una fiebre que dura 12 días. Hace solamente 8 meses que el amigo íntimo de Alejandro ha fallecido, con síntomas casi idénticos. Según el historiador Arriano, Alejandro va perdiendo paulatinamente la movilidad de las piernas y tiene que guardar cama. Posteriormente pierde la movilidad de los brazos y el habla. Síntomas que apuntan a lo que los médicos diagnostican como parálisis ascendentes. A pocos días de su 33º cumpleaños, en el 323 a.C., el mayor conquistador jamás conocido muere. Impulsado por una obsesiva creencia en sí mismo, Alejandro erigió el mayor imperio de la historia. Aunque su crueldad no conoció límites, su biógrafo personal se aseguró de que fuera rememorado por sus proezas militares. Por ello, más de 2000 años después, sigue siendo conocido como Alejandro Magno.